Entonces ya entendimos lo que era amplificar, que es multiplicar una fracción por el mismo número, tanto el denominador como el numerador, y simplificar es hallar primero el máximo común divisor para luego dividir el numerador y el denominador por el máximo común divisor. Acá nos especifican más claramente la simplificación, que es lo mismo decir amplificación a simplificación, es el mismo término, quieren decir lo mismo. Es un método que se utiliza para obtener fracciones equivalentes a partir de una fracción dada. Este método consiste en multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número natural, como ya lo hicimos acá. Lo multiplicamos por un mismo número. De esto se trata. Cuando amplificamos fracciones, por ejemplo, 12, como esta que amplificamos acá, 12 quinceavos, es equivalente a 36 45avos. Si graficáramos y representáramos con la unidad, estas dos fracciones ocuparían el mismo espacio, entonces son fracciones equivalentes. Continuamos socializando esta página. En esta página nos dicen: la simplificación es otro método para hallar fracciones equivalentes a una fracción dada. Consiste en dividir los términos de la fracción entre un número que sea divisor tanto en el numerador como el denominador. Ese proceso ya lo hicimos, hallar el máximo común divisor y luego dividir el numerador y el denominador entre el mismo número. Por ejemplo, acá tenemos el máximo común divisor entre 24 y 36 es 2. Lo dividimos y nos quedó 12 18avos. A esta la podemos seguir simplificando porque todavía está grande, entonces la seguimos simplificando y encontramos el máximo común divisor entre 12 y 18, que es 3. Dividimos al 12 entre 3 y da igual a 4, y al 18 entre 3 queda igual a 6. Y ya esta no la podemos seguir. ¿La podemos seguir simplificando? Sí, la podemos seguir simplificando. ¿Por qué? Porque el máximo común divisor entre 4 y 6 es 2. Al 2 lo podemos entonces dividir entre, el 4 lo podemos dividir entre 2. 4 dividido 2, ¿cuántas veces necesitamos que el 2 se repita para que llegue a 4? 2 veces. 2 por 2, 4, a 4, 0. Y nos queda el 2. Y dividimos el 6 entre 2 también, que es el máximo común divisor. 6 dividido 2, 3. Es decir, necesitamos que el 2 se repita 3 veces para que llegue a 6. 3 por 2, 6. A 6, 0. Y nos quedó entonces 3. Ahora sí, lo simplificamos al máximo y esto debemos hacer: simplificar y dividir la fracción hasta el número más mínimo que nos dé. A este ya no lo podemos seguir dividiendo porque el 2 y el 3 no tiene máximo común divisor, no tiene un número que divida tanto al 2 como al 3. Y esto es simplificar. Vamos entonces a practicar esto en los mismos ejercicios del pegable, que son estos. Entonces la indicación para estos ejercicios es: relaciona las fracciones equivalentes con el número con el que se simplificó, o sea, se amplificó la fracción inicial. Entonces debemos hallar con qué número amplificamos cada una de las fracciones. Por ejemplo, en este punto teníamos 5 cuartos. ¿Con qué números lo multiplicamos para que nos diera 15 doceavos? A ver, ¿qué número multiplicado por 5 de estos nos da 15? Entonces vamos a ver, 5 por 4, 20. Entonces no, nos tiene que dar 15. 5 por 4, 20. No, el 5 multiplicado por el 4 no nos da 15. Entonces vamos a ver con la siguiente opción. 5 por 3, 15. Entonces pudo ser que lo hayamos multiplicado por esto, amplificado. Multiplicamos esta fracción de 5 cuartos por 3. La amplificamos por 3. Multiplicando el numerador y el denominador. 5 por 3, 15. 4 por 3, 12. Y nos da entonces esta fracción amplificada. Relacionamos o unimos con una línea la fracción que amplificamos con el número por el cual lo amplificamos. Eso es lo que debemos hacer con los siguientes ejercicios. Por ejemplo, tenemos 9 medios. ¿Por qué número multiplicamos esos 9 medios? Amplificamos esta
fracción, ¿por qué número amplificamos 9 medios para que nos diera 36 octavos? Vamos a ver qué número multiplicado por 9 de los que están acá nos da 36. 9 por 4, 36. Entonces significa que amplificamos esta fracción entre 4. Al amplificarla, entonces multiplicamos el numerador y el denominador. 9 por 4, 36. Y 2 por 4, 8. Observamos que coincide con esta fracción que tenemos acá amplificada. Significa que esta fracción la amplificamos por 4. Y así como hicimos este acá, ustedes van a realizar estas dos y van a unir con el número que se amplificó. Pausamos el video y lo realizan. Bueno, para las quienes ya la realizaron, entonces unimos esta fracción con el número por el cual se amplificó, que sería el 5, y ya lo comprobamos al multiplicar, y esta fracción la amplificamos por 6. Vamos a continuar con la socialización de estos otros dos ejercicios. Entonces la indicación es: simplifica cada fracción dada, luego selecciona las que son equivalentes. O sea, al simplificar, ¿cuáles son las fracciones que nos dieron? Entonces inicialmente tenemos aquí la fracción 4/16. Debemos hallar, el primer paso recuerden que es hallar el máximo común divisor entre ambos números, entre el 4 y el 16. Entonces, ¿en qué tablas de multiplicar está el número 4? Está en la tabla del 1, en la tabla del 2, en la tabla del 4 y ya, ¿cierto? En la tabla del 1, en la tabla del 2 y en la tabla del 4. Quiere decir que por todos esos tres números podemos dividir el 4. Ahora el 16. ¿En qué tabla de multiplicar está el número 16? Está en la tabla del 1, en la tabla del 2, en la tabla del 3 estará, no, en la tabla del 4, en la tabla del 5 está, en la tabla del 6 tampoco está, en la tabla del 7 tampoco está. ¿Está en la tabla del 8? Sí. ¿Está en la tabla del 9? No. ¿Está en la tabla del 10? No. Hasta la tabla del 16. Estos son los números por los cuales podemos dividir el 16, igual que el 4. El 4 lo podemos dividir entre estos números. ¿Cuáles son los números que coinciden y que podemos dividir? Tanto el 4 por el 16, el 4 y el 16 por esos números. ¿Qué números coinciden? El número 1, podemos dividir el 4 entre 1 y el 16 también, el número 2 y el número 4. Son los tres números que coinciden, es decir, que podemos dividir al 4 entre el 1, el 2 y el 4. Y al 16 también los podemos dividir por los mismos. Pero como es el máximo común divisor, ¿qué número es mayor entre los que coinciden? ¿Cuál es mayor entre el 1, el 2 y el 4? El número 4, ¿cierto? Entonces, ese es el máximo común divisor. Ya identificado esto, sí podemos pasar a dividir el numerador y el denominador. 4 dividido 4 y 16 dividido 4. ¿Cuánto nos dará? A 4 lo dividimos en 4. ¿Cuántas veces debemos de repetir el 4 para que llegue al 4? Una vez, 1 por 4, 4, a 4, 0. Entonces esto nos da 1. Y pasamos a dividir el denominador. 16 dividido 4. Como es de una cifra, tomamos solo una cifra, pero como el 1 no lo podemos dividir entre el 4 porque es mucho menor, entonces tomamos las dos cifras. 16 dividido 4. ¿Cuántas veces debemos de repetir el 4 para que llegue al 16? 4 veces, ¿cierto? 4 por 4, 16. A 16, 0. Nos dio como resultado, como cociente, el 4, entonces lo ubicamos acá. Y tenemos la fracción simplificada 1/4. ¿Será que lo podemos seguir dividiendo? No, porque el 1 y el 4 no tienen máximo común divisor. El 1 no se puede seguir dividiendo. Es decir, que la fracción equivalente de 4/16 y que nos dio como resultado acá es 1/4. Van a realizar este ejercicio, van a pausar el video, lo desarrollan y ya luego corroboramos cuál es la respuesta correcta.
Bueno, en el segundo ejercicio nos piden entonces simplificar esta fracción 50/75. Recordemos que el primer paso es hallar el máximo común divisor entre ambos números, entre el número 50 y el 75, es decir, un número que divide al 50 y al 75 también. ¿Cómo podemos hacer esto? Como ya son números muy grandes, podemos recordar en qué tablas encontramos el número 50 o con los criterios de divisibilidad. Entonces, podemos dividir al 50 entre 1. ¿Será que lo podemos dividir entre 2? Recordemos el criterio de divisibilidad del 2, que el número debe terminar en un dígito, en una cifra de 0 o entre el 2, 4, 6, 8. Si termina en alguno de estos dígitos, es divisible entre 2. Como termina en 0, es divisible entre 2. ¿Será que lo podemos dividir entre 3? Recordemos que podemos dividir a un número entre 3 cuando la suma de sus dígitos dé un múltiplo de 3. Sumemos entonces los dígitos. 5 más 0 da 5. El 5 es un múltiplo de 3. El 5 aparece en la tabla del 3. No, ¿cierto? Entonces no lo podemos dividir entre 3. ¿Será que lo podemos dividir entre 5? Sí, porque el criterio de divisibilidad del 5 es que un número lo podemos dividir entre 5 si termina en 0. Entonces, este 50 es divisible entre 5. Si un número termina en 0 o en 5, lo podemos dividir entre 5. Y este termina en 0, lo podemos dividir entre 5. ¿Será que podemos dividir este número en 7? No, en la tabla del 7 no aparece, ni en la del 6. ¿Lo podemos dividir entre 8? No, en la tabla del 8 no aparece. Entonces, no lo podemos dividir entre 8. ¿Lo podemos dividir entre 9? En la tabla del 9 tampoco aparece. Y en la tabla del 10 sí aparece. Además, el criterio de divisibilidad del 10 nos dice que podemos dividir un número entre 10 si el último dígito, el dígito de las unidades, es 0. Y como este termina en 0, lo podemos dividir entre 10. Y así ya está el 50. Estos son algunos de los números entre los que podemos dividir el 50. Ahora el 75 hacemos lo mismo. El 75 se puede dividir entre 1. Lo podremos dividir entre 2. ¿Termina en 0 o en 2, en 4, en 6 o en 8? No, termina en 5, entonces no lo podemos dividir entre 2. Lo podremos dividir entre 3. Recordemos el criterio de divisibilidad del 3, que si sumamos los dígitos nos debe dar un múltiplo de 3. Entonces vamos a sumar 7 más 5, 12. El 2 es un múltiplo de 3, aparece en la tabla del 3, sí. Eso significa que el 75 lo podemos dividir entre 3. Lo podemos dividir entre 4. Si multiplicamos, en la tabla del 4 no aparece el 75. Lo podremos dividir entre 5. Recordemos que un número divisible entre 5 si su último dígito es 0 o 5. Como acá el último dígito es 5, lo podemos dividir entre 5. ¿Lo podremos dividir entre 10? No, porque para que un número sea divisible entre 10 tiene que terminar en 0 y ese termina en 5. Entonces, estos son los divisores de este número. Ahora, para hallar el máximo común divisor, debemos identificar qué números se repiten, que sería el 1, que podemos dividir al 50 entre 1 y al 75 también, y el 5. Esos son los dos números que se repiten en los divisores del 50 y en los divisores del 75. ¿Y cómo es el máximo común divisor? ¿Cuál es el número mayor entre 1 y 5? Es el número 5. Entonces debemos dividir a 50 entre 5, porque ese es el máximo común divisor, para poder simplificar, y al 75 entre 5. Y de esta manera entonces si dividimos a 50 entre 5, nos va a dar 10. Y pido que por favor corroboren esto en su cuaderno. Y si dividimos al 75 entre 5, nos va a dar 15. Es decir, que la fracción que nos queda simplificada es 10 quinceavos. La fracción equivalente entonces sería esta opción,
Sería esta opción 10 quinceavos. Como no terminamos, van a realizarlo hasta acá los ejercicios y la próxima clase terminamos de socializar este pegable. El cajo entonces lo van a desarrollar hasta donde ustedes sepan. Si hay unas preguntas que no pueden responder respecto a la suma y resta de fracciones, no las